que le pido que en esta tarde abra sus Biblias en el libro de Deuteronomio. Vamos a leer en el capítulo 7 y el nombre del tema que voy a desarrollar es Él es. Diga conmigo, Él es Dios de mi pasado, Dios de mi presente y Dios de mi futuro. Ya lo tenemos acá, así que dígalo conmigo. Diga, Él es el Dios de mi pasado, el Dios de mi presente y el Dios de mi futuro. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios, el Señor. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais más pequeño que todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y ahora todos juntos vamos a leer este versículo. Reconoce pues que el Señor tu Dios, vamos iglesia, por favor, vino al servicio de las 11:30, dígame que ya desayunó y tomó cafecito, todos con voz de trompeta. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Levanta tu mano derecha en esta tarde. Padre, hoy te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por las promesas en tu palabra de guardar tu pacto y tu misericordia hasta 1000 generaciones, amado Dios. Padre, hoy te doy gracias, Señor, por la bendición y el privilegio que me das de poder estar en este lugar. Yo te pido, Padre, que sea tu voz en mí, Señor, que sea tu corazón en mí para transmitir este mensaje que viene de tu corazón, amado Dios. Sé tú hablando a nuestras vidas en esta tarde, Padre. Hoy abrimos nuestros corazones. Dígale, Padre, yo hoy abro mi corazón. Y que tu palabra penetre a esos lugares donde tiene que penetrar para hacer la obra por la cual tú la estás enviando, amado Dios. Hoy te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para dar inicio en esta preciosa tarde, te quiero hablar un poquito de lo que el libro de Deuteronomio fue. El relato de Deuteronomio fue escrito por Moisés y fue un mensaje que él le dio al pueblo de Israel en 3 diferentes sermones, sentado en un monte, en las llanuras de Moab. Y ya el pueblo de Israel había sido sacado de la esclavitud de Egipto, de la mano fuerte de Faraón. Ya el pueblo de Israel había estado en el desierto por 40 años. Ya estaban listos para entrar a tomar la tierra prometida, a tomar lo que el Señor les había prometido. Y Moisés les hace una repetición de la ley, de todo lo que Dios les habló desde que los sacó de la esclavitud. Moisés se encarga de hacerles un recordatorio, porque ya Moisés sabía que él no iba a entrar a la tierra prometida con el pueblo de Dios. Pero él se toma el tiempo de hacer este relato y de sentarse con el pueblo de Dios para recordarles la ley y recordarles que si ellos vivían en obediencia, seguramente iban a recibir todas las promesas y bendiciones que ya Dios había establecido para ellos. El primer sermón que Moisés les da a ellos, y todo esto está en el libro de Deuteronomio, te invito a que tú en casita leas todo el libro porque es maravilloso. El primer sermón que él da les hace un recordatorio de los 40 años de peregrinación que ellos ya habían atravesado por el desierto y en el lugar en los que estaban en ese momento. Y termina ese primer sermón recordándoles la ley, recordándoles lo que Dios dejó establecido, recordándoles los mandamientos que Dios les habló. El segundo sermón
le hace un recordatorio a los israelitas de la necesidad de seguir a Jehová, pero no solo de seguirlo, sino de ser obedientes y obedecer las enseñanzas que se les había dado, de obedecer sus mandamientos, de obedecer su palabra, porque de eso dependía que ellos pudieran tomar todo lo prometido por Dios. Y el tercer sermón que él da, él ofrece un consuelo al pueblo. Él les recuerda que si ellos son infieles y le fallan al Señor, Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios grande que va a guardar su misericordia y su fidelidad hasta 1000 generaciones. Que si se arrepienten y se apartan de su vana manera de vivir, que Dios va a ser misericordioso y va a traer perdón a sus vidas. Va a mostrar su fidelidad donde hay arrepentimiento, porque en Él todo puede ser restaurado. Amén. Tenemos un Dios que restaura, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que es fiel y justo. Amén. Dele una ofrenda de palmas a nuestro Dios en esta mañana. Así que yo me voy a enfocar en la primera parte del mensaje, en recordarte el amor, la fidelidad, la misericordia, las bendiciones de nuestro Dios. Voy a recordarte de lo maravilloso y bueno que nuestro Dios es, lo bondadoso que Él se muestra con sus hijos. Y lo acabamos de leer, porque Él dice que si tú y yo guardamos sus mandamientos, si tú y yo le obedecemos, Él va a guardar un pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. Pero Él dice, si tú y yo somos ¿qué? Obedientes y guardamos su palabra, ¿verdad que sí? Si tú y yo tomamos la decisión de vivir siendo obedientes a nuestro Dios, Él seguramente va a guardar su pacto y su misericordia hasta mis 1000 generaciones. Amén. Pero si yo tomo la decisión, porque está en mí, de ser desobediente a la palabra que Dios me habla, de ser desobediente a lo que Él me está pidiendo, seguramente voy a pagar las consecuencias de mis decisiones, las consecuencias de mi pecado. Y sabes que este mensaje el Señor me lo dio ya hace meses. Y para las hermanas del grupo de intercesión que me conocen, ustedes saben que los martes yo les mando un testamento de intercesión, ¿verdad? No sé si todas lo leen, pero yo me inspiro y envío eso de parte de Dios. Me encanta escribir. Entonces hace unos meses el Señor me dio este mensaje y lo escribí y lo he estado trabajando, lo he estado desarrollando. Y yo le dije, Padre, tú tienes el tiempo perfecto en el cual tú quieres que yo comparte este mensaje a tu pueblo. Y pues el día es hoy. Y pensando yo esta mañana, estamos exactamente a 3 semanas de entrar a un nuevo año. Hoy estamos exactamente a 3 semanas de entrar al nuevo año. Y yo sé que ustedes tal vez ya empezaron a hacer su lista de metas, de cosas que quieren cambiar, tal vez quieren cambiar sus hábitos alimenticios, tal vez quieren hacer más ejercicio, tal vez quieren ser más ordenados en sus finanzas, tal vez tienen tantas cosas que quieren llevar a cabo para este nuevo año. Pero déjame preguntarte algo. ¿Has hecho un inventario de cómo está tu vida espiritual? ¿De cómo está tu corazón? ¿De cómo está tu matrimonio? ¿De cómo está tu casa? ¿De cómo están tus hijos? ¿Has hecho un inventario y has visto en lo más profundo de ti? ¿Le has preguntado al Señor? Examíname, Padre. Mira qué hay dentro de mí que no te agrada, para que yo lo pueda soltar y para que yo pueda entrar a este nuevo año con cambios dentro de mí, para poder disfrutar de las bendiciones que tú ya preparaste para mi vida. En vez de estar tan enfocada en todo lo externo, Padre, yo me quiero enfocar en lo espiritual. Yo me quiero enfocar en lo que yo he hecho para tu reino en este año que voy a dejar. Te serví en este año 2023, busqué tu presencia en este año 2023, leí tu palabra en este año 2023, dispuse y propuse en mi corazón estar en una vida de íntima comunión contigo. ¿O me enfoqué en este año 2023 en todo lo externo? Me enfoqué en todo lo material
Y ya empecé a hacer mi lista de todo lo que quiero cambiar en lo material, en lo terrenal. Pues déjame decirte algo en esta tarde. En Dios no hay casualidades. Y si Él me está permitiendo predicar este mensaje, esta palabra, 3 semanas antes de que demos inicio a un nuevo año, es porque en Él hay un propósito divino. Amén. Porque nuestro Dios es perfecto. Tú sabes que una persona que se propone hacer un cambio en su vida, toma 3 semanas para que eso cobre efecto. Si yo quiero entrar en el hábito de leer la palabra de Dios y lo hago por 3 semanas consecutivas, después de la 3ª semana eso se va a volver un hábito, una necesidad en mi vida. Si yo quiero ser una mujer que esté en íntima comunión con Dios y quiero ser esforzada y levantarme todas las mañanas a buscar su presencia, si lo hago por 3 semanas, después de la 3ª semana ya es algo necesario en mi vida. Y amada iglesia, hoy estamos a 3 semanas de terminar este año 2024 y entrar a un nuevo año. Pero Dios quiere que entremos con cambio en nuestra vida espiritual, con cambios en nuestro corazón. Dios quiere que entremos siendo lo que Dios nos creó y nos llamó a ser para cumplir su propósito y su perfecta voluntad aquí en la tierra. Amén. Así que hace 2 semanas, hace como 3 semanas, empezó mi corazoncito, pum, 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 como a sonarme este mensaje. Cuando el pastor me dijo, mira, te toca predicar, yo le dije, Señor, ¿qué quieres que hable? Y empezó a inquietar el Señor mi corazón y me llevó a este mensaje que yo ya tenía tiempo de haberlo escrito. Y te quiero invitar a que juntos digamos en esta tarde, punto número 1. Mi Dios guarda su pacto hasta 1000 generaciones. Vamos, iglesia, dilo. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Nuestro Dios es un Dios bondadoso. Nuestro Dios es un Dios lleno de amor. Pero Él demanda de sus hijos que para que Él guarde su pacto hasta 1000 generaciones, para que Él guarde su pacto sobre la vida de mis hijos, sobre la vida de mis nietos, sobre la vida de mis bisnietos, para que Él sea misericordioso, clemente, compasivo, que tú y yo tenemos que ser obedientes a su palabra y a sus mandamientos. Y los 10 mandamientos en la Biblia que están en el libro de Éxodo, ahí fue donde Dios le dio estos mandamientos a Moisés. Si yo te pregunto hoy, ¿me puedes recitar los 10 mandamientos en orden desde el número 1 hasta el número 10? ¿Los conoces tú? ¿Te los has memorizado? Tal vez no, ¿verdad? Tal vez no hemos puesto atención a eso. Pero a mí me llamó la atención esto, porque esos primeros 10 mandamientos de la ley que Dios dejó establecidos fueron escritos directamente de la mano de Dios en una tabla de piedra. Y lo que Dios quiere hacer hoy es escribir su palabra en la tabla de tu corazón, para que tú vivas una vida de abundancia, para que tú vivas una vida de bendición, para que tú vivas una vida plena, para que tú vivas una vida agradando a Dios. Que su palabra sea escrita en la tabla de tu corazón. Vamos a leer cuáles son estos mandamientos. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 6 dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Tú y yo no éramos nada, amada iglesia. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo estábamos atados por los pecados que practicábamos. Tú y yo no teníamos libertad. Y aquí en este versículo dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dios nos sacó de nuestra vana manera de vivir, perdonó nuestros pecados. Y ahora Él nos ha hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Las cosas viejas han pasado y hoy todo ha sido hecho nuevo para ti y para mí. Y luego en el versículo 7 dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Primer mandamiento. No te harás ningún ídolo,
ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Segundo mandamiento. El tercer mandamiento es: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Cuarto mandamiento: guardarás el día de reposo. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. No matarás. Sexto mandamiento: no cometerás adulterio. Séptimo mandamiento: no hurtarás. Mandamiento número 8: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Mandamiento número 9. Y el mandamiento número 10 es: no codiciarás la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. ¿Para qué dejó Dios estos mandamientos? Dios dejó estos mandamientos para poner límites al pueblo de Israel, para protección del pueblo de Israel. Y por su amor y misericordia sobre su pueblo, Él dejó estos mandamientos. Los primeros 4 mandamientos son acerca de nuestra relación con Dios, de tu relación directa con Dios. Y los siguientes 6 mandamientos es acerca de nuestra relación los unos con los otros, de nuestra relación con nuestro prójimo. Y Dios dejó esto establecido porque Él quería que sus hijos, que su pueblo disfrutaran de todas las promesas que Él les iba a dar, de vivir en una vida de abundancia, de tomar lo que Él les iba a entregar, de enseñarlos a cómo ser guerreros enfrentándose a los enemigos que se levantaban en contra del pueblo de Dios, de pelear por sus familias. Y que hubiera una continuidad en ellos, que ellos enseñaran a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos, y que fuera una continuidad hasta 1000 generaciones de conocer la bondad, la fidelidad de Dios. Él dejó estos mandamientos con propósito en su palabra. Es muy importante, si tú no lo sabes. Mira, aquí tengo a mi hijo Alex, y yo me recuerdo cuando ellos estaban chiquitos, yo los hacía que repitieran los mandamientos. Creo que los torturaba un poquito a mis hijos yo a veces. Y empezaban: vamos a repetirlos, porque para mí era importante que aunque ellos eran chiquitos, que ellos repitieran la palabra de Dios para que esa palabra fuera escrita en sus corazones. Y hasta lo hacíamos cantado, porque el colegio donde ellos iban tenían una maestra maravillosa, su maestra de preschool, y ella hasta se los hacía cantados, y en la casa lo practicábamos, lo decíamos, porque para mí como mamá era importante que ellos conocieran la palabra de Dios. Entonces, si para mí como una madre ha sido importante que mis hijos conozcan la palabra de Dios, ¿no crees tú que para nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, es tan importante que tú y yo permitamos que su palabra sea escrita en la tabla de nuestro corazón? Que tú y yo abramos nuestro corazón, pero no para ser oidores olvidadizos, no para ser personas que escuchamos su palabra, pero no la vivimos, no la ponemos por práctica. Para ser hijos e hijas que vamos a obedecer su palabra y la vamos a vivir. Yo quiero modelar la palabra de Dios en mi casa. Cuando mis hijos estaban chiquitos, mi deseo era modelar la palabra de Dios a ellos. Que ellos conocieran a mi Dios a través de mi vida, porque yo vivía su palabra. Es tan importante regresar a la verdad de su palabra, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos de tanto engaño, de tanta mentira, de tanta destrucción, de un mundo, de dos mundos, el mundo del reino de la oscuridad contra el mundo de la luz. Y lo que el enemigo quiere es venir a darle la forma a sus hijos de lo que el mundo está ofreciendo. Lo que el enemigo quiere es que tú vivas conforme a las cosas que en el mundo se practican. Lo que el enemigo quiere es que tus hijos estén en esclavitud, que tus hijos estén viviendo una vida de destrucción, que en tu matrimonio no se viva la vida plena que Dios te ha dado a vivir. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestros corazones que aún no hemos rendido a nuestro Dios.
porque no hemos permitido que su palabra ponga límites a nuestras vidas por protección y por amor, porque nuestro Dios nos ama. Es que Dios nos habla y nos confronta con su palabra para que haya un cambio en nuestras vidas, amada iglesia. Si le vas a dar esa ofrenda de palmas, dásela, porque Él es digno de recibir toda la alabanza y toda la adoración. En la palabra de Dios hay 613 mandamientos. Pero estos primeros 10 de los que acabo de hablar son tan importantes. Porque si conocemos estos primeros 10 mandamientos, todo lo demás va a fluir en nuestras vidas. Si ponemos en práctica y vivimos estos primeros 10 mandamientos, todo lo demás va a fluir. Punto número 2. Di recio conmigo. Tengo que amar a Dios con todo mi corazón. En Mateo 22:36 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Recuerda, acabo de leerte la ley, los mandamientos que Dios le dio a Moisés, y Moisés se los estaba repitiendo al pueblo de Israel. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento y es Jesús a quien le preguntan: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Los conocedores de la palabra, los conocedores de la escritura querían saber cuál es el gran mandamiento de la ley. Y mira lo que Jesús responde. Él le dijo: amarás al Señor tu Dios, ahora lee conmigo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Di conmigo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora mira, cuando la escritura nos habla acerca del corazón, Dios no nos está hablando acerca de el órgano que tenemos en nuestro cuerpo, que es el que oxigena la sangre, bombea la sangre para que tengamos una vida saludable. La escritura se está refiriendo al corazón. Si me ponen por favor el siguiente slide, donde habla del corazón, chicos. Ok, el corazón es el alma. Y dijo: amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y mira, aquí metí yo en ese circulito. En el corazón, en el alma, están los deseos, la voluntad, la mente, los pensamientos, las memorias, la conciencia, la subconsciencia, los sentidos, nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Así que cuando Jesús hablaba aquí decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Él está diciendo: iglesia, necesito que me ames con todo lo que eres, con tus deseos, con tu voluntad, con tu mente, con tus pensamientos, con tus memorias, con tu conciencia, con tu subconsciencia, con tus sentidos, con tus decisiones, con tus emociones, con tus sentimientos. Necesito que pares un momento y que vuelvas a este gran mandamiento de amarme a mí con todo lo que eres. Porque si me amas a mí con todo tu corazón, seguramente vas a vivir la vida de bendición que yo dejé desde el principio. ¿Por qué? Porque cuando tomes una decisión, porque me amas a mí con todo tu corazón, tus decisiones van a querer honrarme a mí, agradarme a mí. Tu voluntad va a querer agradarme a mí. Todo lo que tú hagas va a girar alrededor de lo que le agrada a Dios. Si tú aprendes a amarlo a Él con todo tu corazón, si tú lo amas a Él con tus deseos, con tu voluntad, rindiendo tus deseos a Él, no dejándote llevar por los deseos y las bajas pasiones de la carne, de lo que la carne quiere hacer controlando tu vida, sino viviendo con tus deseos rendidos a Él, porque tú lo amas a Él con todo tu corazón, tú lo quieres agradar a Él. Con tus sentidos, con tus decisiones, con tus emociones. Él te está haciendo hoy una voz de alerta, un llamado a que volvamos a ese primer amor,
a que volvamos a ese primer amor de amarlo a Él con todo nuestro corazón. Y si hay algo aquí en nuestro corazón, en esto que tú ves acá, si hay algo ahí, si hay un compartimiento en mi corazón que no está amando a Dios con todo, que no ha sido rendido a Dios completamente, déjame decirte que va a llegar el momento donde el enemigo te va a llegar a tentar, donde el enemigo va a llegar a tu vida para hacerte caer y para hacerte tropezar. Y porque esa área de tu corazón no ha sido rendida completamente a Dios, vas a ser presa fácil del enemigo para caer en la tentación. Vas a ser presa fácil del maligno para que el pecado entre a tu vida. Porque tú mismo le vas a abrir la puerta de tu corazón al enemigo. ¿Y sabes qué va a pasar? El enemigo va a entrar y el plan del enemigo siempre va a ser el mismo: matar, robar y destruir. Pero Cristo Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos vida y vida abundante en Él. Dale esa ofrenda de palmas a nuestro Dios con todo tu corazón en este momento. La palabra de Dios es tan importante que tú y yo la memoricemos, que tú y yo la vivamos, que sea escrita de regreso en la tabla de nuestro corazón. Porque en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Trae corrección donde necesitamos corrección. Trae consolación. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos corrige, nos instruye. Punto número 3. Di conmigo: mis pecados y mis decisiones afectan a mis hijos. Vamos, digámoslo recio. Mis pecados y mis decisiones afectan a mis hijos. En Deuteronomio 28:2 dice: y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Y luego en el versículo 15 del mismo capítulo 28 dice: pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Mi obediencia, mi decisión de obedecer a Dios va a abrir los cielos para que yo viva en bendición. Mi desobediencia, mi decisión de no obedecer a Dios va a abrir los cielos para maldición y le va a dar autoridad al enemigo para que maldición llegue a mi vida. En Deuteronomio 5:9 dice: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo. En otra versión dice que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y ahí está hablando de la idolatría. Ahí se está refiriendo a cuando tú y yo caemos en el pecado de la idolatría. Y a ver, ¿qué es idolatría? El pastor predicó el domingo pasado un poco acerca de la idolatría y yo indagué un poquito. ¿Qué es idolatría? Los ídolos son aquellos objetos alternos de adoración
hacia los cuales nuestro corazón engañado nos impulsa. Estoy adorando a un ídolo cada vez que mi corazón me convence de que algo o alguien aparte de Dios me puede satisfacer. Cada vez que mis emociones, cada vez que mis deseos, cada vez que mi mente, cada vez que mis pensamientos, cada vez que mi conciencia, cada vez que mi subconsciencia, cada vez que mis sentidos, cada vez que mi voluntad, cada vez que aquí dice, cada vez que el corazón me convence de que algo o alguien aparte de Dios me puede satisfacer. Cada vez que yo doy lugar a que algo tome el lugar de Dios en mi vida, caí en el pecado de idolatría. Y ahí es donde Dios dice, en ese versículo, cuando dice no tendrás otros ídolos, ahí es donde Dios dice, porque yo soy un Dios celoso que castigo, que visito la iniquidad, la maldad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación. Oh, amada iglesia, es tan importante vivir en obediencia para nuestro Dios. Es tan importante vivir una vida obedeciendo y agradando a nuestro Dios. ¿Qué es una maldición generacional? ¿Te has preguntado tú en algún momento qué es una maldición generacional? ¿Qué es una herencia generacional? ¿Qué es un patrón generacional? ¿Qué es un ciclo generacional? Eso es la continuidad de algo heredado. Es la consecuencia que Dios dio para el pueblo de Dios por su desobediencia. Esto, las maldiciones generacionales, los ciclos generacionales, los patrones generacionales no deberían ya de cobrar efecto en los hijos de Dios. Porque tú y yo deberíamos de vivir vidas de obediencia, vidas buscando agradar a Dios. En ti y en mí está la decisión. Tú y yo tenemos el poder y la autoridad de cortar y destruir con toda herencia y ciclo generacional. Todo aquello que el enemigo quiere traspasar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Todo lo que tal vez mis padres, mis abuelos heredaron sobre mi vida, estando en desobediencia por su vana manera de vivir. Yo no tengo que permitir que eso venga a dañar mi vida, a dañar a los míos. Si mis padres practicaron la brujería, si mis padres practicaron el satanismo, si en mis padres hubo adulterio, si en mis padres hubo hechicería, si en mis padres hubo pecados de mentira, pecados sexuales, si en mis padres hubo práctica de pecados no agradables a Dios y ellos tomaron la decisión de vivir agradando al mundo, agradando su forma de ser, agradando su carne. Yo hoy tengo la autoridad y la decisión de pararme firme delante del enemigo y decirle: mi casa tú no la vas a visitar. Con mis hijos, perdóname, pero tú no te vas a meter. Yo vengo de un hogar, de una familia donde mi papá cayó en adulterio. Donde mi abuelito paterno, el papá de mi papá, fue un hombre que tuvo muchas mujeres. No sé cómo habrá sido mi bisabuelo porque hasta ahí llegué a indagar. Pero yo tomo la decisión y me rehúso a que esa vana manera de vivir de mi bisabuelo, de mi abuelito y de mi papá venga a cobrar efecto en mi familia y en mi vida. Yo me rehúso a darle entrada al enemigo para que él entre a matar, a robar y a destruir. Eso es lo que yo te puedo decir de mi vida. Pero ¿qué de tu familia? ¿Qué prácticas tuvieron los tuyos? Prácticas de brujería, prácticas de pecados sexuales, prácticas de que seamos mamás sin esposo, mamás solteras, prácticas de lujuria, prácticas de hechizos, prácticas de mentira, prácticas de tantas cosas, de pecados que no agradan al Señor. Déjame decirte, amada iglesia,
Es tiempo de que la iglesia de Dios entre en el despertar que el Espíritu Santo está trayendo a su iglesia en este tiempo. Es tiempo que la palabra de Dios penetre en tu corazón y que rompamos con todo aquello que quiere destruir nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras generaciones, y que digamos no. Si en mi familia mi abuelita quedó embarazada sin casarse, luego mi mamá quedó embarazada sin casarse, yo quedé embarazada sin casarme, yo rehúso a que mi hija vaya a caer en lo mismo. Yo me paro firme delante de Dios y vengo a romper con todo aquello que quiere venir a romper y destruir a mi familia. Si en mis antepasados se practicó la brujería, la hechicería, yo no voy a dar lugar a eso, porque la manera que el enemigo va a venir en contra de los míos va a ser tan fuerte. Porque a medida que los años van pasando de generación en generación, el traspaso de los pecados es mucho más fuerte. No es el mismo, es el mismo pecado, pero mucho más fuerte. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Y hoy te voy a llevar a una historia en la Escritura de un hombre llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Y todos conocemos la historia de David y nos enfocamos en la vida de David porque él fue un guerrero, porque él fue un adorador, porque él aprendió a cómo adorar a Dios en la intimidad, en lo secreto. Porque David incluso llegaba frente a Saúl, que era atormentado por espíritus inmundos, y su adoración con el arpa hacía que esos espíritus inmundos se sometieran a lo que David estaba haciendo. Un hombre de autoridad, ¿verdad? Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre exitoso en todo, pero que tomó la decisión de no rendir algo en su corazón a Dios, porque la decisión está en ti y en mí. Y esta historia que vamos a leer hoy, de cómo el rey David quebró el mandamiento número 10, que fue: no codiciarás. A ver, recuérdeme, ¿ya se lo aprendió? No codiciarás la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. David codició a Betsabé. Y esa codicia en su corazón por algo no resuelto en su corazón, ¿sabes a qué lo llevó? A matar. Esa es la palabra de Dios, amada iglesia. El hombre conforme al corazón de Dios, diseñado para gobernar al rey, al pueblo de Israel como rey de Israel. El hombre escogido por Dios para hacer cosas grandes y maravillosas, para enfrentarse con los enemigos del pueblo de Dios y destruirlos. Un hombre de guerra y de batalla. Un momento de lujuria trajo destrucción a su casa y a su vida. Un momento de pecado le abrió la puerta al enemigo para que la destrucción entrara. Y yo te recuerdo en esta preciosa tarde, con el pecado, amada iglesia, no se juega. Con el pecado no se juega. El momento que tú le abres la puerta al enemigo, porque él no va a entrar sin que tú le abras la puerta. El momento que tú le abres la puerta al enemigo, él entra para matar, para robar y para destruir en tu casa. Y eso pasó con la vida del rey David. Él abrió la puerta del pecado para su casa. ¿Y sabes qué hizo? Cubrió su pecado. No lo confesó. Y ese pecado que no fue confesado lo llevó
a que un profeta, por misericordia Dios de David, fuera a confrontarlo con su pecado, para que ese pecado saliera a luz. ¿Cuál puede ser tu pecado hoy? ¿Un celular viendo pornografía donde nadie te mira? Esto no va a afectar a mi esposa ni a mis hijos. Tranquilo yo, mi satisfacción. Le abriste la puerta al adulterio a tu casa. Te cuento. Yo tomo la decisión de vivir mi vida como yo quiera. A mí los pastores no me van a decir, cásate y pon tu vida en orden. Te cuento algo, tus hijos van a seguir con ese patrón de vida. Unas cervecitas, de vez en cuando, un vinito. Ya para tus hijos puede ser una adicción de emborracharse, de alcoholismo, de vivir bajo la influencia de una adicción que controla sus vidas. Mira, yo batallé para dar este mensaje hoy, de verdad te lo digo, lo escribí y batallé. Pero quiero ser obediente a lo que Dios me está pidiendo. Porque yo sé que en este lugar hay personas que están batallando con pecados pequeños o pecados grandes, ocultos en sus corazones. Y como nadie los ve, en el lugar donde nadie los ve, novios teniendo relaciones sexuales fuera del pacto, abriéndole la puerta al enemigo, transferencias de espíritus. Cosas que van a traer destrucción a tu casa si tú no te pones a cuentas con Dios, confiesas tu pecado y te apartas de él. La palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, ¿qué alcanza? Misericordia. Pero si yo confieso mi pecado y sigo deleitándome en ese pecado, si yo tengo un momento de llorar porque me sentí redarguido, pero después continúo haciendo ese pecado, tal vez para ti es solamente dar unos jaloncitos a la marihuana. Bueno, tus hijos van a ser completamente esclavos de ese pecado. Tienes que abrir tus ojos, los ojos de tu entendimiento, para ver que los pecados en la vida de un hijo de Dios abren la puerta a la maldición, abren la puerta a la destrucción, abren la puerta a todo aquello donde el enemigo quiere entrar para traer muerte y destrucción, no solamente a tu vida, a tus hijos, a tu familia y a tus generaciones. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar, amada iglesia. 3 semanas de entrar a un nuevo año. No entres a ese nuevo año con ese pecado oculto que has estado contemplando en tu corazón. Ríndeselo a Dios. Entrégaselo a Dios y permite que el Dios de misericordia traiga liberación a tu vida, porque cuando llegue liberación a tu vida, seguramente va a llegar liberación para tu casa y para los tuyos. Pero empieza contigo, empieza conmigo. Perdóneme, pero me emociono. Pero no sabe la batalla que tuve para poder dar este mensaje. Déjeme encontrar aquí a donde tengo que ir. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7 dice: entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre, así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu señor y las mujeres de tu señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso no hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Qué pasó con David? Llegó el profeta de Dios a confrontarlo con el pecado oculto que, según David, nadie sabía, pero que Dios sí sabía. Porque podemos escondernos de todos, pero no de Dios. Y cuando lo llegó a confrontar con este pecado, le dijo: tú eres este hombre que ha pecado. ¿Y cuáles eran los beneficios y las bendiciones que Dios había puesto sobre la vida del rey David? Ungido rey de Israel, librado de la mano de Saúl,
se le entrega la casa de su señor, le dieron las mujeres de su señor, puso a reinar sobre Israel y Judá. Y si todo lo que Dios le había dado, esos beneficios, esas bendiciones, hubieran sido pocas para David, si él le hubiera pedido a Dios, Dios le hubiera añadido mucho más. Pero David tomó la decisión de deleitarse él con lo que él quería, no pedirle a Dios por lo que él deseaba. Y luego en 2 de Samuel 12:9 dice: porque has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos. Has matado a espada a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. ¿Cuáles fueron los pecados de David? Menospreció y no obedeció los mandamientos de Dios. Mató a Urías y tomó a su esposa como mujer. Luego en 2 de Samuel 12:10 dice: ahora pues, y aquí viene la consecuencia del pecado oculto. Así que en el nombre de Cristo Jesús, amada iglesia, todo pecado oculto tiene que ser rendido a los pies de Cristo. Todo pecado, como sea el nombre que tenga, en la forma que haya llegado a tu vida, tiene que ser rendido a los pies de Cristo. Porque las consecuencias del pecado fue que la espada nunca se apartó de su casa. En 2 de Samuel 12:10 dice: ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Esa es la consecuencia del pecado. La espada nunca se apartará de tu casa, David. De tu misma casa se levantará el mal contra ti. Lo que te he dado, las bendiciones que te he dado, van a ser quitadas de ti. Déjame entrar un poquito aquí en lo que quiero dejar en tu corazón hoy. Una historia de la que no se habla mucho. Se habla de las grandezas de David, del reinado de David, del poder de David. Destruyó a Goliat, venció a los enemigos del pueblo de Dios. Pero completamente alabado por todos afuera y su casa destruida. Completamente admirado por todos los de afuera y sin la admiración de los suyos. Amada iglesia, el pecado de David fue codiciar la mujer de otro hombre. La tomó y mató a ese hombre. Y después de que eso pasó en su casa, ¿sabes qué pasó? Su hijo Amnón tomó a su hermana y la violó. Mira cómo el pecado tomó más fuerza. Y luego su hijo Absalón mató al hermano que violó a su hermana. Y sabes que cuando David se enteró de que habían violado a su hija Tamar, su hijo Amnón la violó. ¿Sabes cuál fue la actitud de David? En 2 de Samuel 13:21 dice: cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. Se enojó, seguro le dolió, seguro lloró por lo que había pasado, pero no tuvo la autoridad de corregir. ¿Por qué? Por el pecado al cual él había dado lugar en su corazón. Cuando tú y yo damos lugar al pecado en nuestras vidas, lo primero que el enemigo quita es la autoridad. ¿Cómo puedo corregir yo a mis hijos de un pecado, de un vicio, de algo que no estén haciendo bien, si yo lo practiqué o yo lo sigo practicando? ¿Cómo le puedo decir yo a mi hijo: no tomes eso, eso va a hacer daño a tu cuerpo, no fumes eso, no hagas esto, si yo misma sigo atada practicando esos pecados? No tengo autoridad.
¿Cómo le puedo decir yo a uno de mis hijos, hey, te está visitando el pecado de la tentación, la pornografía, la infidelidad, el adulterio? Cosas en tu corazón que no son agradables a Dios. ¿Cómo puedo yo tener autoridad para decirle a mi hijo, no lo hagas? Va a haber consecuencia. La palabra de Dios dice esto, esto y esto. Si yo estoy practicando esos pecados, la práctica del pecado nos va a llevar a la destrucción. Es tiempo de confesar nuestros pecados, de apartarnos de ellos y de alcanzar la misericordia que Dios quiere darnos. Los gigantes que yo no destruya en mi corazón, si yo no destruyo el gigante de la ansiedad, de la depresión, si yo no destruyo el gigante de la soledad, el gigante de lo que sea, el gigante de la mentira, el gigante de lo que sea, tú conoces qué gigantes has enfrentado tú. ¿Por qué mis hijos van a tener que enfrentarse con estos pecados, con estos enemigos, con estos gigantes todavía mucho más grandes? Si no quieres alcanzar libertad para tu vida, hazlo por tus hijos. Hazlo por tus hijos. Hazlo por las generaciones que Dios te va a dar, que tienen que ser generaciones benditas y santas. Y ahora te quiero dar, después de tanto palito que te di, te quiero dar el mensaje de esperanza. Cristo Jesús perdonó todos mis pecados y llevó toda mi maldición. Punto número 4. Cristo Jesús perdonó todos mis pecados y llevó toda mi maldición. Dilo conmigo recio en esta tarde. En primera de Pedro 1:13 dice, por tanto ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. El versículo 18 me encanta. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. ¿Quién nos heredó la vana manera de vivir? Nuestros padres. Con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como un cordero sin mancha ni tacha, que es la sangre de Cristo Jesús. Amada iglesia, este es el mensaje que quiero que tengas en tu corazón hoy. Cristo Jesús en la cruz llevó todo por ti y por mí. En esa cruz fueron clavadas las maldiciones generacionales, las herencias generacionales, los patrones generacionales, los vicios, nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, todo. Ese sacrificio es suficiente. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz fue suficiente, amada iglesia. Pero el problema está cuando el pecado llega a tu vida y tú le abres la puerta y lo dejas entrar. Cristo Jesús es suficiente. Él llevó todo en esa cruz del Calvario. Pero cuando tú sigues practicando la vana manera de vivir que tuvieron tus padres, cuando tú le abres la puerta al pecado que llega a visitar tu vida, cuando tú das lugar a pecados en tu corazón, eso es donde el enemigo quiere tenerte cautivo. Ok, tal vez mi papá fue un borracho, pero yo tengo la decisión de cortarlo conmigo y vivir una vida agradando a Dios. Sí, mi papá fue un adúltero, pero yo rehúso a caer en el pecado de adulterio porque mi papá lo hizo y luego echarle la culpa a mi papá. Sí, mi papá tal vez practicó la brujería, la hechicería, pero yo no voy a hacer esas prácticas del mundo
prácticas satánicas. Yo tomo la decisión si yo dejo que el pecado entre a mi casa o no. Yo tomo la decisión de vivir en libertad. Yo tomo la decisión de ordenar fuera de mi casa todo aquello que quiere venir a matarme a mí, a matar a mis hijos y a traer la destrucción que el enemigo quiere a mi casa. Yo tomo la decisión. Y yo te digo hoy, amada iglesia, como madre de 3 hijos varones, yo rehúso a dejar de pelear por mi familia con lo que el enemigo quiera hacer. A ellos les toca pelear lo que tienen que pelear. Pero yo me rehúso a ser desobediente. Yo quiero obedecer toda la palabra de Dios. Quiero obedecer todo lo que Él dejó desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no solo obedecerla, vivirla, y que su palabra sea lo que lave mis vestiduras para hacerme santa, porque Él es santo. Yo a veces le digo, cuando tengo pláticas con mi hijo Alex, le digo, ay, verdad que a veces canso de tanto que repito. Pero él está entrando a una etapa de madurez y ahora me dice, gracias mamita por todo lo que me dices. Gracias mamita por tus consejos. Y yo le agradezco al Señor por eso, porque no me voy a cansar de hacerlo. Tal vez voy a estar en mi lecho de muerte y ahí todavía le voy a dar a mis hijos bendición de parte de Dios. Palabras que corrijan sus vidas, consejos, para que ellos vivan una vida de abundancia, una vida plena, una vida de bendición, para que ellos disfruten de cada promesa que Dios me dio a mí y que es dada a ellos también a través de su palabra. Pero a ellos les toca pelear también, porque van a enfrentar enemigos que ellos tienen que destruir. Y para concluir en esta tarde, quiero pedirle a los chicos de la alabanza que pasen, por favor. En Lucas 11:21 dice, esto no lo escribí acá, porque esto me lo dio el Señor ayer en la madrugada que me levanté a orar. En Lucas 11:21 dice, cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Cuando tú y yo tomamos la decisión de ponernos la armadura de Dios y estamos bien armados y fuertes en lo espiritual, y tomamos la decisión de guardar y custodiar, de proteger a los nuestros, tomamos la decisión de estar alertas, viendo de qué manera el enemigo quiere entrar para matar, robar y destruir. Cuando tú y yo tomamos esa decisión, todo lo que Dios nos dio está seguro. Nuestros hijos van a estar en seguridad, nuestros nietos van a estar en seguridad. Las bendiciones que Dios nos da van a estar seguras. Vamos a ser prosperados, vamos a tener abundancia, vamos a tener salud. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿cuánto tiempo has dejado que el enemigo entre a tu casa? Porque cuando tú le abres la puerta al enemigo y él entra, ¿sabes qué hace el enemigo? Entra con furor, pero tú le abriste la puerta. Él no entró a la fuerza, tú le abriste la puerta a ese pecado. Y sabes que él entra y nos ataca y nos vence y nos quita nuestra armadura y toma nuestras riquezas hacia nuestros hijos esclavos del pecado. Nos quita nuestros bienes, nos quita la paz, nos quita el gozo. Nos quita el amor que
tendría que haber en la casa la seguridad, la protección. ¿Cuánto tiempo llevas de seguir repitiendo el mismo pecado y te arrepientes y vuelves a caer en lo mismo? Estás atado por el enemigo. Déjame decirte, estás atado por el enemigo. El enemigo te ató. El enemigo entró porque tú le abriste la puerta y estás atado. Y un hombre atado no puede hacer nada. Una mujer atada no puede hacer nada. Y entonces los ciclos de maldición empiezan a repetirse. Las herencias empiezan a repetirse. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué mi hijo está haciendo eso? ¿Qué está pasando en mi casa? Nos enojamos con Dios, le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a nuestro esposo, a nuestra esposa. Pero tú y yo no hemos decidido, no hemos tomado la decisión de rendir lo que Dios quiere de nuestras vidas. Estás atado, amada iglesia. Hay gente atada en este lugar. Pero Dios quiere traer liberación a tu vida hoy. Estamos en el lugar correcto. Estamos en el lugar seguro donde Dios quiere traer sanidad, restauración y liberación. Si estás viviendo en pecado, huye del pecado, toma decisiones y pon tu vida en orden. Si has abierto la puerta al enemigo, hoy toma la decisión de no más. Ponte de pie en esta tarde y empieza a pasar aquí al frente si hay necesidad en tu vida de un toque del Espíritu Santo de Dios, de un toque de Dios. En la primera reunión yo dije, tal vez muchos no van a querer pasar aquí al altar por vergüenza. ¿Qué te importa la vergüenza? Tú estás buscando la liberación de tu vida, la liberación de tus hijos, la liberación de tu casa, la liberación de tu familia. Ven aquí al frente en esta tarde, sin vergüenza, ven. Dios conoce cuál es tu necesidad. Dios conoce la condición de tu vida, la condición de tu corazón. ¿Cómo estás tú hoy? Dios conoce. Si estás necesitado, que Dios traiga liberación a tu vida. Hoy es el día de la liberación. Hoy es el día de la restauración. Hoy es el día en el que Dios quiere traer sanidad a tu alma. La presencia de Dios está en este lugar. Y cualquiera que sea tu necesidad, aquí al frente hay más espacio. Vengan, vengan, vengan. No salga de este lugar 3 semanas antes de dar inicio al nuevo año. Ven a buscar la presencia de Dios. Ven a derramar tu alma. Él conoce. Ven a postrarte si es necesario. Ven a llorar a sus pies. Él conoce tu necesidad. Permite que hoy el toque de su Espíritu Santo traiga liberación a tu vida. Tú no tienes que seguir viviendo. Mi mamá era así, yo soy así. Dios te hizo una nueva criatura creada a su imagen y semejanza para cumplir un propósito grande en esta tierra. Ven a derramar tu alma y tu corazón. Ven a creer que Dios hoy va a desatar toda atadura en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo hoy presento todo lo que tu pueblo puede estar viviendo o atravesando. Padre, si hay ataduras de vicios, Señor, ataduras en sus corazones, en sus vidas, Padre, de vicios, de pecados sexuales, de la lujuria, de codiciar, pecados, Padre, muy ocultos en sus corazones. Hoy en el nombre de Cristo Jesús yo clamo en este momento, Padre, Espíritu Santo de Dios, yo tengo fe y creo en este momento. Desata toda atadura. Toda atadura se desata en el nombre de Cristo Jesús. Toda atadura espiritual se desata en el nombre de Cristo Jesús. Yo hoy declaro libertad, liberación, sanidad para el corazón y la vida de tus hijos.
toda vana manera de vivir heredada por sus padres, todo pecado oculto en sus corazones. En este momento, Padre, toda idolatría, toda hechicería, toda adicción, todo pecado sexual, todo a lo que el enemigo se le abrió la puerta y él entró, y hoy tiene a tu pueblo atado, Señor. Hoy, Padre, tomamos la decisión de confesar nuestro pecado delante de ti. Confesamos nuestro pecado delante de ti, pero lo confesamos para apartarnos de él y no vivir más atados a esos pecados que quieren destruir nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, levanta tus manos, amada iglesia. Vamos a entonar una alabanza. Hay un espíritu de libertad en esta casa. El Espíritu de Dios está en este lugar trayendo sanidad, restauración, liberación. Dios está aquí hoy. Dios está aquí hoy. Liberta, Padre, liberta. En el nombre de Cristo Jesús, yo hoy declaro liberación sobre tu pueblo. Yo hoy declaro liberación sobre tus hijos. Yo hoy declaro liberación